Primero que nada, disculpen por la voz, pero hay mucho que hacer, así que no me puedo detener. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer su análisis al arquetipo de Yurrak. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Yurrak aparece en 2010 en el producto Hidden Arsenal. Es un arquetipo de monstruos de atributo de fuego de tipo dinosaurios orientados a la invocación de sincro. Los monstruos Yurrak están muy concentrados en la fase de batalla, tienen efectos para que al estar destruyendo monstruos del oponente y enviarlos al cementerio puedan generar ventaja. Esto para poder tener más cuerpos, para poderse hacer más fuertes y también para poder estar poniendo muchos más cuerpos en campo para poder hacer las jugadas de extra deck. El estilo de juego del deck es de beatdown, quiere aprovechar todos sus recursos para poder romper el campo del oponente, sea a través de la fase de batalla con sus muchos efectos orientados en esta misma o a través de sus monstruos jefes de sincro que mejoran estas capacidades o que incluso pueden destrozar todo el campo, aunque dependerá mucho de los complementos que estén llevando. Sobre sí, este se puede sentir como una estrategia bastante diferente. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. De nuevo, todos los monstruos del arquetipo son de atributo de fuego, de tipo dinosaurio, y ninguno de sus efectos es una vez por turno a menos que indiquemos que lo es. Primero de nivel 1 tenemos a Eolo, con 200 de ataque y defensa, es un tuner, permite tributarlo para seleccionar un monstruo Yurrak de nivel 4 o inferior en nuestro cementerio, menos otra copia de este mismo. Este es costo y requerimiento, y lo invocamos de forma especial. Este siempre ha sido uno de los nombres más importantes. La posibilidad de poder intercambiar nombres desde el cementerio y sin ser una vez por turno siempre ha tenido flexibilidad, pero con su nuevo soporte nunca antes fue mejor. Explicaremos en su momento cómo este efecto puede aprovecharse de mejor forma, pero por ahora es una de las opciones más importantes. Se le ve usualmente a 2 copias, se puede ver incluso a más. De nuevo soporte tenemos a Megalo, con 500 de ataque y 1300 de defensa, también es un tuner. Si controlamos un monstruo de tipo dinosaurio se puede invocar de forma especial desde la mano. Esto ya de entrada es grandioso. Yurrak fue creado en un punto del juego en que apenas ya había invocaciones especiales y, siendo un tema de sincro, este siempre fue un problema. Esto no solo le ayuda al tema de Yurrak, sino que también es un cuerpo adicional para cualquier tema de dinosaurio, lo que no es menor. En la main phase permite descartar 2 cartas incluyendo una carta Yurrak para robar 2 cartas. Todo esto es parte del efecto, así que si el rival tuviera alguna forma de interactuar, esto evitaría ser un todo o nada, lo que es muy bueno. También el circular a través de los nombres Yurrak es muy útil por el hecho de lo ya explicado de Aolo, lo que tomaría muchos turnos para cargar el cementerio o poner nombres útiles allí y que luego los intercambiamos por Aolo. Esto puede ayudar a hacerlo mucho más rápido. Por último, si esta carta es destruida por batalla o por efecto de carta, no importa si lo hicimos nosotros o el rival, podemos enviar un monstruo Yurrak del deck o extra deck al cementerio, menos otra copia de este mismo, y solo podemos usar cada efecto de Megalo una vez por turno. Enviar más piezas al cementerio de nuevo se suma a lo mencionado con Aeolo, pero también tenemos piezas de extra deck que nos ayudarán a jugar mucho mejor. Megalo acomoda muchos buenos recursos, se nota por cuánto tiempo pasó para darle soporte y cuánto puede hacer, y, como mucho de lo que mostraremos conforme avancemos, muchas veces lo más importante son los niveles y si son tuners o no, aspecto que, previo a esta carta, solo Aeolo calificaba como esto para niveles bajos. Aún es pronto para su uso o decidir un número por completo, pero la mayoría la ha llevado a 2 o 3 copias. De niveles 2 primero tenemos a Galim, de 1200 de ataque y 0 de defensa, es un tuner. Cuando es destruido por batalla el oponente puede descartar una carta para negar este efecto, o en su defecto, destruimos el monstruo que destruyó la carta. Este era un buen muro defensivo en su momento, le costaba una carta al oponente siendo el monstruo u obligarlo a utilizar una carta de la mano. No obstante, la mayoría de cartas Yurrak han quedado obsoletas por estar tan orientadas a la fase de batalla y este cumple con ello. Hay pocas razones para llevarla, fuera de lo mencionado de su nivel y ser un tuner. Staurico con 500 de ataque y 400 de defensa, si es destruida por batalla, invocamos 2 Yurrak tokens que son monstruos de nivel 1 con 0 de ataque y defensa y no pueden ser usados por una invocación de tributo a menos de que sea por un monstruo Yurrak. Este también podría ser un buen recurso poniendo 2 cuerpos en campo y, sea para la invocación de sincro o de tributo, los cuerpos ayudaban. Ahora mismo el deck no tiene problemas con poner cuerpos en campo, por ello no se usa. De niveles 3 primero tenemos a Brakis, con 1000 de ataque y defensa, es un tuner. Mientras otro Yurrak está boca arriba en el campo, no puede ser destruida por batalla. Era una buena forma de mantener un cuerpo cuando ya teníamos un monstruo más fuerte en circulación, pero fuera de ello no hace nada por el juego. Dino, de 1700 de ataque y 800 de defensa, es un tuner. Durante la fase final de cada jugador, si esta carta destruyó por batalla un monstruo del oponente por batalla este turno, podemos tributar a un monstruo Yurrak para robar 2 cartas. Era una forma interesante para acelerar, no era obsoleto considerando sus muy decentes 1700 de ataque y cuántos años han pasado desde entonces. Todavía llega a tener uso para circular a través de recursos, pero es difícil por la batalla ser tan lenta y que este efecto lo podemos obtener de Megalo de mejor forma.
Monolov con 1500 de ataque y 1200 de defensa también es un tuner. Este puede atacar a todos los monstruos en control del oponente una vez a cada uno. El Ultimate con Dr. Tyrant original, suponiendo que se pudieran enfrentar un deck con poco ataque, pudiera ser una opción interesante, de otra forma no se utiliza. El último de este nivel es Tera, con 800 de ataque y 1500 de defensa, que si es atacada regresamos el monstruo atacante a la mano después del cálculo de daño, y esta carta gana defensa igual a nivel del monstruo regresado por 100, también fungiendo como un muro defensivo pero sin mayor impacto. Para los de nivel 4 primero tenemos a Waiba con 1700 de ataque y 400 de defensa, que si destruye un monstruo del rival por batalla, podemos invocar de forma especial un monstruo Yurrak con 1700 de ataque o menos desde el deck, pero no puede declarar ataque este turno. Waiba era de las mejores opciones, casi todo en el deck tiene límite de 1700 de ataque y poner un segundo cuerpo en campo, aun si no ayudaba para la batalla, podía traer uno de los efectos que ya mencionamos o complementos para otras jugadas. Esta tuvo un gran auge en la era de Xyz porque con solamente una carta y con la batalla podíamos acceder a monstruos de rango 4 útiles. Técnicamente todavía tiene este uso y es de las mejores cartas, pero es difícil que haga el corte. Si lo llegan a llevar, una copia es lo ideal, los números quedarán más claro cuando veamos el soporte faltante. Iguanón de 1700 de ataque y 700 de defensa, si destruye un monstruo del rival por batalla, permite seleccionar una carta boca abajo del rival y la regresamos a su mano. Efecto que ayudaba con las magias y trampas, pero que hacía poco sentido, considerando que las trampas, incluso las de batalla, para ese punto pudieron o ya debieron de ser activadas. Protops de 1700 de ataque y 1200 de defensa, gana 100 puntos de ataque por cada monstruo en control del oponente. Era una forma de tener un poco más de poder dependiendo del momento de juego. El otro monstruo de main deck de nuevos soportes es Taigo, con 1700 de ataque y 900 de defensa. Durante nuestra main phase permite destruir una carta en nuestro control, y si lo hacemos, enviamos un monstruo dinosaurio desde nuestro deck al cementerio. Luego podemos invocar de forma especial monstruos Yurrak desde nuestra mano y o deck cuyos niveles igualen el nivel del monstruo enviado, excepto Taigo, ignorando sus condiciones de invocación. Además, no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno, excepto monstruos de tipo dinosaurio. Esto tiene mucha repercusión y alcance. Lo primero es que destruir una carta en nuestro control puede aplicar para magias, trampas, monstruos, así que podemos aprovechar esto de gran forma. Lo siguiente es que enviar un monstruo dinosaurio del deck al cementerio aplica para cualquiera de este tipo, no deben de ser monstruos Yurrak, y dependiendo qué enviemos y qué piezas tengamos es la cantidad de monstruos que estaríamos invocando. Un monstruo de nivel muy alto permitiría invocar muchos monstruos de niveles diferentes, entre estos la mayoría que ya hemos mencionado que tienen buen uso para la batalla, pero incluso si no fueran monstruos tan altos pero ya tenemos en cementerio algunas piezas como por el efecto de Megalo y otros que nos faltan de ver, podríamos ir por varias copias de Aeolo y estos nos los traerían de vuelta al campo, así que siempre y cuando tengamos los niveles diferentes y correctos disponibles, con esto vamos a poder acomodar absolutamente todo lo que requerimos para el campo, hasta Titano, que no hemos mencionado pero que tiene una restricción de invocación. La restricción a tipo dinosaurio es problemática si piensan en llevar más complementos, pero para su deck y mayoría de complementos apenas ya hacen diferencia, mucho más considerando que este efecto es después de su uso. Por ello solo podemos usarlo una vez por turno. Lo otro es que cuando esta carta es destruida por batalla, regresamos una carta boca arriba en el campo a la mano, y sea que nos estrellamos o lo hace el rival, esto nos ayudará de una forma u otra. Taigo es la mejor carta del deck. La cantidad de monstruos que puede acomodar en el campo y las posibilidades son tan variadas como da el arquetipo de Yurrak y el tipo dinosaurio en general, por lo que esta solo puede hacerse mejor. Si no es obvio a estas alturas, se tiene que llevar a 3 copias. El último de este nivel es Velo, con 1700 de ataque y 1000 de defensa. Cuando esta carta boca arriba en modo de ataque se involucra en batalla, es destruida y enviada al cementerio, permite invocar un monstruo Yurrak de 1700 de ataque o menos desde nuestro deck. Es una versión parecida a lo que hace Waiba, pero sin restricción de ataque. También es de los mejores nombres en general para el nivel, pero no por ello logra hacer el corte. De nivel 6 solamente tenemos a Erra, de 2300 de ataque y 1500 de defensa. Cuando un monstruo Yurrak en defensa que controlamos menos este mismo es destruido por batalla y enviado al cementerio, permite invocarlo de forma especial desde la mano o el cementerio. Esta era una excelente forma de poner muchos niveles rápido en campo o incluso un cuerpo de consideración. A diferencia de muchas cartas que tenemos en el juego, esta no se condiciona cuando aparece o no en el campo, aunque es lógico considerando que es a través de acción del rival. Esto lo hace una carta muy compleja de usar y aprovechar, pero los niveles diferentes pueden ser muy útiles para usar junto con el efecto de Taigo. De nivel 7 primero tenemos a Espinos, con 2600 de ataque y 1700 de defensa, que si destruye un monstruo del oponente por batalla y lo envía al cementerio, invocamos de forma especial un Espinos token al campo del oponente en modo de ataque. Este era un efecto extraño considerando que si bien podía abrir brechas en el rival, si es que todo estaba en defensa, también estaba la posibilidad de darle un cuerpo adicional. Esta también puede ser usada como un monstruo de nivel alto para las jugadas de extra deck. El otro es Tyrano, de 2500 de ataque y 1400 de defensa, que permite tributar un monstruo dinosaurio para que gane 500 de ataque
ataque, y si destruye un monstruo del oponente y lo envía al cementerio, gana 300 de ataque. Estos aumentos son permanentes, y por su estadística natural podía subir a más de 3000 de forma muy simple y cómoda. Podía fungir como un monstruo jefe, no obstante el plan de juego del deck a veces chocaba con tener control del campo por sus jugadas de extra deck. Por último de main deck tenemos a Titano, de nivel 9 con 3000 de ataque y 2800 de defensa. No puede ser invocado de forma especial, no puede ser seleccionado por monstruos y trampas, y una vez por turno permite remover un monstruo Yurrak con 1700 de ataque o menos del cementerio como costo para que este gane hasta la fase final 1000 puntos de ataque. Este era el otro monstruo que podía ser el atacante principal, con increíbles 4000 puntos de ataque sin sacrificar monstruos en campo como lo hace Tyrannus. Sigue siendo una buena opción para la batalla, pero el deck se ha alejado demasiado de esto. Para el extra deck, casi todos los monstruos menos en el que hagamos énfasis tienen el requerimiento de que necesitan un tuner cualquiera y uno o más no tuners de tipo dinosaurio. Sobre cada uno de estos, Belfito de nivel 5, el ataque y defensa de este es el igual al ataque de todos los monstruos usados para su invocación de sincro. Esto considerando los ataques de todos los monstruos de las combinaciones posibles sea 1, 2, 3 y 4, hacía que este se pudiera hacer un monstruo de un poco más de ataque para lo que lo fuéramos a necesitar, aunque no se limita a los nombres del deck. Si esta carta ataca un monstruo en modo defensa boca abajo, podemos destruir ese monstruo con el efecto de esta carta sin hacer cálculo de daño o voltearlo boca arriba. Este en su momento era un efecto fantástico, un monstruo que podía lidiar con las defensas del rival sin posibilidad de que saliera mal era muy bueno. Hoy en día es necesario, pero solamente como un paso intermedio para mejores jugadas. Por ello se ven básicamente todas las listas, pero solo una copia. Giganoto de nivel 7 con 2100 de ataque y 1800 de defensa. Todos los monstruos Yurrak que controlamos ganan 200 de ataque por cada monstruo Yurrak en nuestro cementerio. Este es un efecto que sí le ayudaba muchísimo. Los ya muy decentes monstruos de 1700 de ataque podían fácilmente superar 2000 puntos, y los que eran más fuertes llegaban a puntos ridículos. Esto incluso con Stego es mucho más fácil de lograr y habilitar. No obstante, los planes de juego de batalla no son los mejores ni de lejos. Todavía se puede usar, pero el nivel no aporta mucho a lo que es su combo más usual, pero sí para la fase de batalla. El siguiente es su carta insignia y condición de victoria. Este es Meteor, de nivel 10 con 2800 de ataque y 2000 de defensa, y sus requerimientos son un tuner Yurrak y 2 o más monstruos no tuner de tipo dinosaurio, que le hace un monstruo mucho más difícil de invocar por necesitar al menos 3 monstruos. Cuando esta carta es invocada por sincro, destruimos todas las cartas en el campo. Luego podemos invocar de forma especial un tuner desde nuestro cementerio. Esta es la carta más importante del deck. La idea es que podamos limpiar el campo, en el proceso extender de un tuner y de allí construir, sea a través de regresar algo como a Eolo para luego regresar el nombre que sea que necesitemos, obtener ventaja y más. Dicho esto, mucho de Meteor choca con cómo funciona el deck. Tener la mayor cantidad de monstruos y piezas es lo que idealmente quiere hacer, por ello su enfoque a efectos de fase de batalla. Sobre esta línea, la destrucción de Meteor es a todo el campo, incluyendo el nuestro, y si bien con el soporte ahora se puede invocar de forma sencilla con algo como Stego y todavía nos hacen falta formas de proteger nuestro campo, no quita que en muchas ocasiones este acaba siendo algo contraproducente. No obstante, entre Stego y las otras cartas faltantes de mostrar, la forma de invocar este nunca antes ha sido más sencilla, y la idea es invocarlo en múltiples ocasiones en el turno del rival para condicionarlo o directamente vencerlo. Por ello se le ve a 3 copias. De nuevo, esta cantidad se puede sentir como algo excesivo, pero aún no vemos las formas sencillas y directas de poder ponerlo en campo. Esto quedará mucho más claro en breve. El último monstruo es de su nuevo soporte, este es Astero, también de nivel 10 con 2500 de ataque y 2300 de defensa. Tiene los mismos requerimientos que los otros monstruos que no son Meteor, de pedir un tuner cualquiera y uno más no tuners de tipo dinosaurio. En invocación de sincro permite colocar una magia o trampa Yurrak desde nuestro deco cementerio. Si bien la alineación de estas cartas es excesivamente limitada, las cartas que permite buscar son útiles sin más, con la posibilidad de hacerse mejor, sumado al hecho de que esto no es una vez por turno, así que si logramos invocarlo de forma correcta en múltiples ocasiones, puede darnos más cartas. Una vez por turno, cuando el oponente fuera a invocar uno o varios monstruos de forma especial y como un efecto rápido, permite remover 2 monstruos de tipo dinosaurio desde nuestro cementerio. Todo esto como costo y requerimiento, para negar la invocación y destruir los monstruos. Esto es una suerte de Solemn Strike que le viene muy bien. No permitir la invocación daría para evitar efectos en campo y suma a cómo funciona. Incluso lo que pide remover son monstruos dinosaurios cualquiera, que hay muchos complementos que le ayudan con esto. Por último, durante el turno del oponente, como un efecto rápido, permite remover 2 monstruos Yurrak desde nuestro cementerio, incluyendo esta carta. Esto es costo y requerimiento para invocar de forma especial un Yurrak Meteor desde nuestro extra deck y es considerado como invocado por sincro. Esta es la forma en la que queremos acceder a Meteor. En lugar de invocarlo de forma manual usando una cantidad de recursos considerable para nuestro turno,
estaríamos invocando esta carta casi a placer, en cualquier punto, en cualquier momento, cualquier fase, pero en el turno del rival. Y como mencionamos con la mayoría de sus efectos, esto no es una vez por turno. Si entonces sumamos a esto otros efectos como de Megalo en destrucción para enviar esta carta al cementerio, genera que podamos entonces tener múltiples de estos en cementerio y volar el campo tantas veces como podamos y sea conveniente. Este es el objetivo del deck. Si bien Meteor es el que tiene el efecto de destrucción masiva, sin este sigue siendo una carta poco viable de usar. Por ello, también se le ve a 3 copias. Lo correcto sería conectar el uso de esta con Meteor, ya que técnicamente por cada copia de Astero tendremos una copia de Meteor, pero estos números podrían llegar a variar, no quita que son el objetivo principal del deck. Luego vamos con de hecho su única magia temática, este es Volcano, es un campo del nuevo soporte. Durante nuestra main phase podemos destruir un monstruo dinosaurio en nuestro control, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo Yurrak desde nuestro deck. Este es un efecto gigantesco. Esta carta permite acceder a cualquiera de los nombres del deck menos a Titano, pero el abanico está allí, sumado al hecho de que la destrucción puede servir para muchos propósitos, desde usar otros efectos para generar ventaja, acomodar recursos en el cementerio como lo sería Astero, poner un nombre esencial en el campo como Stego o Megalo y solo mencionando algunos. Lo siguiente es que si el oponente invoca de forma especial uno o varios monstruos y activó efectos de monstruos 4 o más veces en el turno, permite invocar de forma especial un Yurrak Meteor desde el extra deck y es tratado como una invocación de sincro. Esto es otro efecto para acceder al Yurrak Meteor, en caso de que no tengamos Astero en cementerio o como una forma alternativa de hacerlo, obteniendo otra vez acceso a su pieza principal. Por último, si uno o varios monstruos Yurrak que controlamos fueran a ser destruidos por efecto de carta, permite remover un monstruo dinosaurio desde nuestro cementerio en su lugar, pero solo podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Esto es lo que hace que entonces el efecto de Meteor no sea contraproducente. Aún barriendo el campo del rival, nosotros podemos proteger con el campo, que, si bien el campo mismo lo perderíamos, todavía tendríamos la presencia y uso de todo lo que necesitaremos. Volcano es una extraordinaria carta para usar en prácticamente cualquier punto, sea como un iniciador, después de la búsqueda de Astero y más. Todo en la carta es ventaja, es de lo poco que tiene un efecto una vez por turno en el deck y es por una muy buena razón. La última carta es de hecho también su única trampa, este es Impact, es una trampa normal. Si controlamos un monstruo dinosaurio con 2500 de ataque o más, destruimos todas las cartas en el campo. Esto es una forma adicional del efecto, de hacer el efecto de Meteor. Incluso este es mucho más flexible porque solo pide un monstruo del tipo y cantidad de ataque, que para el momento de creación de la carta parecía un requerimiento muy alto. Hoy en día es muy simple de utilizar, con todas las consideraciones de lo dicho con Meteor, Astero y Volcano. Esta está unificada a verla una copia por poder buscarla con Astero, poder recuperarla incluso del cementerio y que esto evitaría al máximo robarla, pero todavía usarla. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Juan Cruz Ávila Sati, Leandro Tello, Daniel González y Oscar Murillo, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Para el plan de juego, el deck quiere usar sus efectos para acomodar el uso de Meteor para barrer el campo y ganar los juegos. Esto puede ser hecho a través de los turnos o incluso hacerlo muchas veces en un mismo turno para condicionar al oponente, gastar todos sus recursos y mucho más. El deck se concentra en sus cartas más importantes y nuevas como Aeolo, Megalo, Stego, Astero, Volcano e Impact, pero puede y debe de ayudarse de básicamente todo lo que el tipo dinosaurio ha generado por años y que los hacen tan formidables. Para las ventajas tiene acceso a múltiples combos, cada una de sus mejores cartas le permiten realizar básicamente todo el plan de juego. Si a esto le suman cartas genéricas de tipo dinosaurio, es muy difícil que no pueda jugar. Por lo mismo es consistente, cualquiera de estas más el soporte le permite obtener su plan de juego. Permite generar el bloqueo de cadenas en múltiples puntos, lo que le ayuda a que sus mejores efectos puedan pasar. Sea por el tipo o por las cartas nuevas, tiene acceso a básicamente todo, no hay nada en el deck que no se pueda buscar usar y hasta reciclar. Casi no tiene efectos una vez por turno, lo que le ayuda a que estos efectos se sientan con más potencia. También tiene combos de una carta, esto le da espacio para usar cartas ajenas que le ayudan a su juego o que se metan con el rival. Su capacidad de top deck y de volver al juego es increíble. Entre los nuevos efectos, combos de una carta, la combinación de efectos en cementerio para resolver todo de un momento a otro, todo suma para regresar al juego. Es un deck excesivamente rápido, la cantidad de recursos que se pueden mover por Stego y Megalo es increíble, casi al punto de que requiere demasiadas cartas por cuanto puede hacer. Juega de forma increíble en el turno del rival, va a ser muy difícil que el rival pueda llegar a hacer algo al respecto. Tiene muchísimo espacio en el extra deck, esto le da lugar a muchos complementos o cartas para incrementar la versatilidad.
Por lo mismo, todo lo que aparezca a futuro que tenga el tipo dinosaurio le ayudará de una forma u otra. Y por último, el deck es absolutamente desconocido y subestimado por todo el mundo. Hay jugadores que ni siquiera conocen el arquetipo, y para el punto en que puedan o quieran hacer algo, va a ser muy tarde para siquiera intentarlo. Para las desventajas es excesivamente dependiente de generar y usar cementerio, cualquiera de los dos lo condicionan mucho sin dejarlo jugar. También en cierta medida es dependiente de remover, esto es mucho más para jugar en el turno del rival que otra cosa, pero complementos que de hecho se sienten naturales tienen esta característica. No lo parece, pero es muy dependiente a su invocación normal. Si perdemos esta, complementos muy útiles como Volcano o Megalo no pueden funcionar. Es demasiado dependiente de sus mejores cartas. Juegos en los que no veamos a Megalo, Stego, Volcano y más se sentirán como algunos muy lentos, como si fuera el mismo deck de hace 15 años. Esto también le confiere que estos se vuelvan puntos de ahogo para el deck. Si el rival tiene una noción de cómo funciona la estrategia, solo debe de enfocarse en detener dichos efectos. También es excesivamente dependiente del extra deck. Técnicamente no lo es porque hay planes de juego en main deck, pero no son viables para usar o basarse en estos. No genera ventaja de básicamente ninguna forma. Si bien cartas como Stego pueden hacer hasta un +4 en campo, no lo convierte bien porque todos esos recursos los usa para jugadas que se siente que no tienen un buen pago de vuelta. La restricción a solo invocar monstruos de tipo dinosaurio es muy lógica, y hace 8 años pudo haber sido una muy buena. Hoy en día el tipo dinosaurio muestra terribles carencias que solamente lo hacen débil. El no tener una negación para poder competir en esta era del juego es un problema. Lo más cercano a ello es Astero, pero es solo invocación especial. Si un monstruo ya estaba antes en campo y más, no podremos afectarlo. De forma muy peculiar, juega mucho mejor en el turno del rival que en el nuestro, al menos para sus jugadas de poder. Esto no es idóneo de ninguna forma. Está demasiado orientado a la fase de batalla. Un 70% más de sus efectos tienen que ver con la batalla, dándole todos los problemas que esta conlleva. Tiene un límite de ataque bajísimo con técnicamente 3000 puntos en main deck, pero siendo realistas, la carta más fuerte a invocar del tema es Meteor con 2800 puntos. Si un monstruo tiene esta cantidad o más, fuera de complementos muy populares, serán imposibles de rebasar. Esto no sería un problema si tuviera muchos más monstruos de ataque alto, pero sin Giganoto o de forma natural, la mayoría de monstruos dejan mucho que desear. El deck solo tiene un tipo de interacción, que es la destrucción. Si esto no le afecta al oponente o peor aún le ayuda, estaremos en graves problemas. Inmunidades en monstruos del oponente le pesan demasiado, mucho más si estos monstruos superan el límite de ataque ya dicho. El deck es tan rápido al punto de que no tener reciclaje lo convierte en un problema grave. Para el turno 3 o 4 ya no podremos jugar o no hacerlo de forma óptima. Efectos que modifican tipos en campo y o cementerio le afectan bastante, sea desde materiales para las invocaciones de sincro y hasta requerimientos de usar en cementerio. Esto puede detener muchas de sus jugadas. Le faltan muchas formas de extender, sea por lo dicho de la invocación normal o para que la mayoría de las cartas Yurrak no se sientan solo como ladrillos. Esto solo se hace peor porque casi todos los monstruos técnicamente piden la invocación normal. El deck no puede solucionar problemas rápido, lo más cercano a ello es invocar a Meteor, que, sea por su requerimiento de 3 monstruos de niveles correctos o para hacerlo en el turno del rival, se siente simplemente real. El deck quedó tan atrás en funcionamiento que la mayoría de cartas son solo cuerpos, no se utilizan sus efectos, por lo que entonces requiere demasiadas cartas incómodas para utilizarlo. Tiene acceso a protección por destrucción por Volcano, pero nada más. Esto se siente muy pobre para la era del juego. Da demasiada información al rival por buscar todo y tanto. Es un deck excesivamente repetitivo. Después de 1 hora de juego habremos perdido la cuenta de la cantidad de veces que hemos usado a Megalo, Stego, Aeolo, Volcano, Impact y los sincros temáticos. Y por último, el deck tiene cartas demasiado inútiles. Yurrak pudo haber sido creado hoy en día y sería un arquetipo de solo 7 u 8 cartas que siempre se usan y se necesitan y tendría exactamente el mismo resultado. A diferencia de otros temas que el soporte mejora mucho de cómo funcionan cartas anteriores, estas cartas solamente marcan una brecha con las cartas anteriores que simplemente las hacen obsoletas. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Lo primero que es excesivamente obvio es que este es un deck que aprovecha cartas de tipo dinosaurio, así que todo lo que diga tipo dinosaurio en su nombre lo tiene que estar utilizando. Hay cartas que de hecho son bastante obvias porque son necesarias para absolutamente cualquier tema de dinosaurio, como Ultimate Conductor Tyranno como una forma de poner un monstruo jefe alternativo, Miscellaneosaurus para poder dar protección e invocar un monstruo desde el deck, Soul Eating Oviraptor como una invocación normal adicional, pero hay demasiadas opciones que podemos estar utilizando. Overtex Quatlus puede fungir como una opción interesante a tirar al cementerio con el efecto de Stego para poder invocar más monstruos, en el proceso incluso nos generaría ventaja. La destrucción que
provocamos con Volcano, con Soul Eating Oviraptor y o con algunos otros complementos a través de Petiteranodon o Babycerasaurus nos generaría más cuerpos. La posibilidad de cartas increíbles para ir segundo como Dino-Wrestler, Pancratops o posibilidades de poderlo invocar con otras cartas son fantásticas. El poder estar removiendo algunos monstruos desde el cementerio para poder aprovechar jugadas como es Miscellaneosaurus o a través de otros efectos de Jurrac como con Giant Rex para poder tener un cuerpo adicional, Animadorn Archosaur para poder generar destrucción de cartas ya dichas para poder estar buscando la Double Evolution Peel para poder invocar unos de los monstruos más importantes, algunos complementos mucho más recientes pero que también son bastante necesarios como Chaetoptera para poder buscar la polimerización, para poder estar accediendo al Hornsaurus, para poder buscar un campo y que muchas más opciones se puedan conectar. De nuevo, básicamente cualquier carta que sea de tipo dinosaurio son algunas que se van a poder utilizar, pero tienen que estarse concentrando específicamente en las más populares, las más recientes, las más potentes que puedan coincidir con lo que necesita y busca su plan de juego. A pesar de que ya tiene muchos años, tenemos un video orientado al tema de dinosaurio en el cual revisamos las mejores cartas, las más genéricas, para que se den una idea de qué es lo que podrían llegar a necesitar. Cartas de complemento que aparecieron no hace mucho tiempo son los Transcendosaurus. Esto a través de Ground Sinnoh, Sinnoh Meteor o algunas de las opciones de Extra Deck podrían darnos algunas opciones interesantes para poder utilizar. Esto requeriría utilizar ciertas cartas incómodas como lo serían monstruos de vainilla y técnicamente ya las cartas Jurrac son monstruos de vainilla que serían incómodas, pero si podemos invocar múltiples de estos o los podemos aprovechar sobre todo para poder capitalizar y hacer invocaciones de Extra Deck, estas podrían ser opciones bastante interesantes. El tema de Transcendosaurus cuenta con su propio video de análisis. Un pequeño motor que podría ayudarnos para muchos problemas es un motor de Kaiju, sea para poder tributar monstruos del oponente, provocar la destrucción y en el proceso incluso hasta ponernos un monstruo que pudiéramos llegar a necesitar, es una opción bastante interesante, mucho más porque el tema técnicamente se concentra en estar yendo segundo, y sea que provocamos al oponente o que podemos limpiar el campo, no es una mala opción en absoluto. Otro motor que es bastante útil, que de hecho empieza con una carta de dinosaurio, es el motor de Scrap, sea para poder destruir nuestros propios recursos, para alcanzar algunas jugadas de Extra Deck para poder extender y luego ir a otras jugadas un poco más genéricas, todo en el motor Scrap también nos puede estar ayudando. El motor Scrap cuenta con su propio video de explicación. Y por último, hand traps para poder interrumpir al oponente o para poder jugar en su turno. Dependiendo de cómo sea su construcción, pueden utilizar cartas para estar yendo todo el tiempo segundo y estas les van a ayudar mucho, como las Mulcharmy Fuwalos o Purulia. Algunas otras que son clásicas ya que vamos primero o segundo, como Ash Blossom o Infinite Impermanence. Para las cartas de magia, el deck técnicamente está diseñado para estar yendo segundo y romper campos, así que necesitamos cartas que nos ayuden con esta tarea. Raigeki, Harpy Sphere, Duster, Lightning Storm, Ultimate Slayer, Triple Tactic Talents, Dark Ruler No More, Forbidden Droplet y Super Polimerización son solamente algunas de las opciones que nos pueden ayudar, algunas con sus ventajas y desventajas, como Dark Ruler No More que no nos permite hacer daño, lo que esto es contraproducente, Ultimate Slayer o Super Polimerización que requieren espacios en el extra deck que dependiendo de complementos puede que no llegue a suceder, pero son para poder estar rompiendo los campos y que nuestro juego sea mucho mejor. Tenemos un video orientado a Dogmatica Punishment que puede fungir como los mejores blancos de Ultimate Slayer y también los mejores blancos de Super Polimerización. Una carta demasiado obvia es Fossil Dig, no es una vez por turno, añade monstruos de tipo dinosaurio de nivel 6 o inferior a la mano, nos podría buscar a Stego, Megalo o algunas de las otras piezas importantes como lo podría ser Miscellaneosaurus. Terraforming para poder buscar Volcano es una increíble forma de empezar los turnos. Cartas para jugar sobre interrupciones como Cold by the Grave o Crossout Designator. Habíamos mencionado que esta estrategia es bastante débil a hand traps e interrupciones porque usualmente sus mejores jugadas se concentran en unas cartas. Esto sería idóneo para poder detener lo que más daño nos haga. La Beta Evolution Peel Ultra Transcendence permite tributar dos monstruos de mano y o campo incluyendo un dinosaurio para invocar un monstruo dinosaurio de nivel 5 superior con ataque igual o superior a los monstruos tributados. Esto se ve bastante extraño, pero este es un excelente forma de poder acceder a monstruos de ataque muy alto, como los Transcendosaurus, y por lo mencionado de que el límite de ataque es un verdadero problema, no es una opción a descartar, mucho más porque se puede buscar con el Animadorn Archosaur. Oil para seleccionar dos monstruos de fuego de nivel 4 o inferior en el cementerio para recuperarlos de vuelta a la mano. Esto nos podría dar los nombres más importantes, aunque un problema mayor sería tener suficientes nombres en el deck para poder utilizar. Fire Recovery para poder estar recuperando una carta de vuelta. Esto incluso podría llegar a ayudar con un poco del reciclaje, que incluso su primer efecto no es una vez por turno, lo que no está nada mal. Hablando de reciclaje, esta es una de las estrategias que más necesitan reciclaje y si no podemos jugar a partir del turno 3 y posterior es un verdadero problema, así que no es difícil
difícil justificar Pot of Avarice, mucho más porque en las jugadas más simples siempre vamos a tener esta cantidad de monstruos en el cementerio. Sobre esta misma línea y debido a que hay algunas cartas que se acaban removiendo como Astero o Miscellaneosaurus, Pot of Acquisitiveness para poder regresar 3 monstruos removidos y luego incluso robar una carta, lo que no está nada mal, incluso es un efecto rápido. O simplemente Pot of Prosperity para poder remover las piezas sobrantes del extra deck para poder excavar mucho más profundo y poder jugar mucho más seguro. Muchas de las cartas que hemos mencionado son magias normales, por lo que se pueden buscar con Triple Tactic Trust. Para cartas de trampa, Dominus Impulse es una muy recomendada, ya que si bien no es la única carta, Nibiru es una que nos hace mucho daño, sobre todo porque simplifica todo lo que dejemos en campo y solamente nos deja interacciones en el cementerio. Esta no acaba chocando a menos de que tengan algunos complementos de luz, tierra o de viento. Y algunas cartas que son bastante obvias, el tema es de monotipo y monoatributo, así que Ghost and Match y Rivalry of Warlords son opciones que pueden llevar de forma muy cómoda. Para el extra deck, primero considerando el enfoque del deck a la invocación de Synchro, una carta que es de hecho bastante necesaria como complemento es el Burial Bicorn Carnovorous. Es un monstruo genérico de nivel 6 que en la main phase o battle phase como un efecto rápido permite hacer la invocación de Synchro de un monstruo dinosaurio utilizando esta carta. Esto podría ser una forma de poder invocar a Meteor o algunos de los otros complementos. También tiene otro efecto que cuando un monstruo declara un ataque, no importa si es nuestro o del oponente, invocamos un monstruo dinosaurio desde la mano ignorando condiciones de invocación. Mucho de cómo funciona bien esta carta es en realidad por lo que mencionamos de la mayoría de nombres Yurrak. Necesitamos su nivel, tipo, atributo y de hecho que este es un tuner. Esta es una carta muy cómoda de poder estar invocando y luego tiene algunos combos interesantes. No es difícil el utilizar el efecto de Soul Eating Hoviraptor para poder regresar este de vuelta al campo. La suma de sus niveles permitirían hacer una invocación de Synchro de nivel 10 que podría ser una segunda o incluso tercera invocación de Astero para obtener su máximo valor. Esta carta fue entregada después de la entrega del soporte de Yurrak, pero de hecho es un Yurrak honorario. Algunas cartas genéricas que pueden llegar a ser bastante útiles van a encontrarse en muchos escenarios en que solamente van a poder hacer invocaciones de Synchro de nivel 5 que tienen que darnos algún resultado. Denglong First of the Yang-Sing nos podría incluso buscar 9 Pillars of the Yang-Sing para que no nos frenemos aquí y tengamos alguna interacción interesante. Y siempre y cuando no tengamos la restricción de tipos, algunas otras cartas que coincidan con los niveles de los monstruos que podemos invocar de forma natural. Como nivel 5 con Hyper Librarian nos enfocamos en la invocación de Synchro, este podría darnos muchos recursos. Stardust Charge Warrior para poder robar cartas o incluso monstruos jefes como monstruos de nivel 10 como lo podría ser Chen King. Para monstruos de Xyz, los monstruos dinosaurios de hecho tienen dos grandes aliados que tristemente no son de su mismo tipo, con Evolzar Lagia y Evolzar Dolka. Lagia acaba siendo un Solemn Judgment y Dolka es una negación de monstruo 2 veces por turno. El problema de estas cartas es que son de tipo dragón, así que no los podemos invocar después de que nos condicionamos a tipos, pero sea para el siguiente turno o antes, si es que tienen los complementos suficientes, estas podrían ser increíbles opciones para poder utilizar. También tenemos algunos monstruos que coinciden con los tipos, como lo podría ser el Grenosaurus Gigacanon o el Fiercely Angered Cybersaurus, que son buenas opciones para la fase de batalla, pero ni de lejos nos pueden arreglar los problemas. También dependiendo de qué otros complementos acaben eligiendo llevar, pueden estar incluso pensando en ir por el Bolzar Lars. Por último, para los monstruos de Link ya mencionamos al Scrap Wyvern, algunas opciones genéricas como la IP Masquerena o la Splitter Knight en caso de que les acaben sobrando algunas opciones. Una opción muy natural, de hecho por el atributo, es la Promethean Princess Best Tower of Flames para poder estar extendiendo desde el cementerio. Incluso nos podría dar un punto de interacción adicional y sea que lo usan en solitario o con algunos complementos como el anfibio Swarmship Amblo Whale para poder tener una interacción desde el cementerio o incluso si no tienen la restricción de nuevo de tipo para poder hacer el combo de OTK a través del Raging Phoenix y el Warsea Dragon Cialantis. También por el atributo tan predominante de la estrategia, algunas otras cartas que se pueden sentir extrañas pero que son interesantes, como Salamangreat Sunlight Wolf que pide 2 monstruos de fuego de efecto. Este nos podría incluso generar reciclaje de alguna carta importante como lo podría ser Miscellaneosaurus o alguno de los recursos naturales. Sobre esta misma línea Hitleo incluso para meterse contra magias y trampas del oponente. El problema de estas cartas es el tipo si nos llegamos a bloquear, pero serían opciones interesantes si es que llegan a tener complementos antes de tiempo. Y algunas otras opciones genéricas para arreglar problemas como Access Code Talker para romper campos, también para poder superar la barrera de ataque, o la Underworld Goddess of the Close World que gracias a Stego podemos poner muchos nombres en el campo y ayudaría a poder consumir recursos muy incómodos del oponente. El tema de Yurrak está excesivamente orientado a sus propias cartas y a las cartas de tipo dinosaurio, pero no por ello no pueden estar probando y combinando con muchas de las cartas que estamos mencionando aquí. Para notas y comentarios finales, Yurrak es otro tema de la historia de Duel Terminal que recibe soporte.
Desafortunadamente esta estrategia tiene tantos problemas que creer que con solamente 4 cartas iban a acabar arreglando todos estos es básicamente irreal, o cada una de las cartas entregadas tuvo que haber tenido una potencia como lo hemos visto con algunas otras cartas como Spiral Double Helix. Jurrak incluso para su momento de entrega tenía muchos problemas y contradicciones, era una estrategia demasiado lenta que si bien sí tenía buenas capacidades de batalla para ese momento, hoy en día incluso volteando hacia ese momento se sentía como una estrategia muy lenta, y si todas esas cosas que tenía en ese momento no acababan funcionando bien, cuando avanzamos tantos años y dejamos elementos como la fase de batalla atrás, esta estrategia simplemente no puede hacer la conversión. Esto incluso se acaba demostrando en mucho de cómo se lleva la estrategia hoy en día. Los nombres Jurrak que se pueden llegar a llevar, quitando a Eolo, Stego y Megalo, son solo monstruos temáticos que se llegan a utilizar como niveles, como nombres diferentes, pero no se utilizan para sus objetivos naturales. Esto acaba demostrando qué tan atrás se acaba quedando a la estrategia. Esto incluso hace mucho más desafortunado porque revisando todos los elementos de Jurrak no pareciera que se pudiera llegar a quedar tan atrás, o que posiblemente con el soporte adecuado se pudo haber sentido mejor. Si lo comparamos a lo que vimos con las estrategias de Dual Terminal que recibieron soporte el año pasado, la más débil de todas estas, Genex, tiene una capacidad mucho más alta. Si bien es bastante débil, tiene puntos de ahogo muy críticos. Cuando su plan de juego llega a salir es espectacular lo que puede dar, que si bien Jurrak todavía tiene muy buenos elementos como poder destrozar el campo del oponente, o mejor dicho todo el campo en múltiples ocasiones en un solo turno, esto se puede llegar a sentir repetitivo o no se puede sentir tan fuerte. En ese respecto sorprende mucho que incluso algo como Genex, que se considera inútil, sea mucho más fuerte de lo que tenemos hoy en día con Jurrak. De hecho, estos están entregando bases bastante sólidas para el futuro. Asteros se convierte en un buscador de magias y trampas para lo que sea que vaya a ser entregado a futuro. Stego y Megalo tienen un alcance increíble, pueden funcionar como extensiones, cuerpos tuners, una forma de poder poner muchos cuerpos en campo que, a pesar de lo mencionado de que Jurrak son básicamente solo monstruos de vainilla, a futuro lo que sea que podamos llegar a tener para el extra deck genérico que coincida con el tipo dinosaurio, podría elevar esta estrategia al siguiente nivel. Eso lo acaba conectando con lo que es mucho potencial a futuro. Hace 8 años tuvimos la entrega del Structure Deck de dinosaurios con el Dino Smashers Fury, y en ese momento lo entregado fue espectacular, fue lo suficientemente potente y bueno como para mantener la estrategia relevante por unos 3 o 4 años. Hoy en día ya se siente bastante obsoleta, pero es increíble que cuando se les dio soporte, cuando se les puso atención, estas estrategias acabaran conservando un gran nivel de poder. Para futuro, cualquier carta dinosaurio que sea impresa, que sea genérica, que lo puedan llegar a utilizar, son cartas que van a poder utilizar Jurrak o el tipo dinosaurio, y como estos siempre están en conjunto, y como de hecho hoy en día hay tantas cartas que se pueden llegar a probar y utilizar, esto le garantiza a Jurrak que tiene un potencial muy interesante a futuro. Si en algún punto les ha interesado la estrategia de Jurrak o ya la tenían pero solamente está guardando el polvo, es un excelente punto para poderla estar revisando. A pesar de que este soporte hace que todos sus planes de juego ahora sean completamente viables, se sienten completamente obsoletos. Esto es algo bastante desafortunado porque pudieron haber entregado efectos muy potentes para la fase de batalla para poder hacer estos mucho más útiles. Se optó por simplemente darles más funcionalidad y que se queden como herramientas para el tipo dinosaurio. Esto en sí no acaba siendo un problema. Mucho del soporte que tenemos hoy en día justamente tiene esa característica, hacer que su tipo tenga más herramientas. Lo vemos con Warrior, máquinas, Fint, y esto solamente complementa ello. Así que de nuevo, sea que jugaron o quisieran jugar Jurrak o aplica esto mismo para las estrategias de dinosaurio, estas son cartas que van a ser bastante interesantes a probar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Jurrak. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, ¿cómo luce su propia construcción? Y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Nos vemos en la siguiente.